Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, de la Iglesia Jesús es el Camino en Higuito, San Miguel Desamparados. Hermanitos, reciban bendiciones de lo alto y que Él continúe bendiciéndonos grandemente. Hoy, 5 de mayo, martes 5 de mayo del 2020, vamos a tener este culto, estamos desarrollando este culto de adoración, de alabanza, y hemos adorado, hemos alabado, adorado a nuestro Señor. Ahora vamos a ver el estudio que hemos llevado por más de 10 años, 11 años más o menos, tiempos con Dios. Así es que nos preparamos. Antes vamos a darle gracias a nuestro Señor. Papito precioso, gracias por este día que nos regaló, por esta noche que iniciamos, Señor. Eres hermoso, eres precioso. Hasta acá, hasta aquí usted nos ha ayudado. Hasta acá nos ha traído. Señor, gracias por cada hogar, por cada familia, especialmente reunida en esta hora para darle un culto santo, agradable a usted. Gracias, Señor. Sigue fluyendo en nuestras vidas. Usted nos conoce perfectamente. Te amamos, Señor, te amamos. Queremos más y más intimar, seguir intimando con usted, con su Espíritu. En sus manos estamos, papito. Que esta palabra, este estudio nos llene más, nos dé más conocimiento y nosotros podamos ponerlo por obra, cada uno de nosotros, donde estemos, en nuestros hogares, con nuestros familiares. Gracias, Señor. En tu nombre continuamos esta preciosa noche. Amén. Repito, el estudio de Tiempos con Dios, un devocional diario, que lo llevamos en la iglesia los martes. Hoy es martes 5, repito, de mayo. El tema de hoy, 5 de mayo, es destrucción de la maldad y la obediencia. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, del 12 al 18. Vamos a entrar, pero vamos a verlo siempre como viene en dos partes, del 12 al 16. Deuteronomio, capítulo 13, del 12 al 16. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndolo con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. ¡Qué tremenda palabra! Hermanos, tenemos a nuestro Señor, un Dios muy celoso de nosotros y que siempre está para que hagamos su voluntad de acuerdo a su palabra. ¡Qué tremendo! Y esto es en términos ya nuestros espirituales. Había que si alguien estaba dentro del pueblo que Dios les había dado a ellos, instigándoles a que adoraran a otro Dios. Y recuerde, adorar a otro Dios es poner antes que al Dios Todopoderoso. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Venimos predicando hace muchos años esto y a veces nos cuesta entender. Pero
ya, de una vez por todas, iglesia, mi hermanito, hermanita, obedezcamos la palabra del Señor. Dice el enunciado: si toda la ciudad peca, hay unos, esos del 12 al 16, estos versículos que leímos, el pecado se traspasa de persona a persona y termina, dice, contaminando a toda la comunidad. Empieza con alguien y termina contaminando a toda la ciudad, conduciéndola a una crisis terrible, tremenda, espiritual, en contra de Dios. Por eso, si se llegaban a levantar hombres impíos, entre ellos que instigaran a otros a servir a dioses ajenos, apartarlos del Dios verdadero, el pueblo, dice, debían de ser destruidos junto con todos los habitantes de la ciudad y los animales y el ganado. ¡Qué tremendo! Con una persona hace que toda la ciudad peque. Y Dios decía: destruya todo, hay que destruirlo todo, para no entrar en controversias con Dios. Esto, iglesia, para nosotros, Iglesia Cristiana Fuente de Vida, yo vengo predicando hace muchísimos años. Algunos habremos entendido, otros no han querido entender, que nosotros tenemos unas fiestas aquí en Santa Cruz, en Guanacaste, y que le han llamado a nivel nacional, ¿verdad? El pueblo se alegra, fiestas típicas nacionales. Mire, yo tuve una fábrica de helados por 22 años en el centro de Santa Cruz, y todo el tiempo de fiestas yo cerraba, porque yo sabía que eso estaba pactado a un ídolo. Y eso sigue en la actualidad. Y hay gente, hay cristianos, entre comillas, posible, lógico, ¿verdad? O evangélicos, llamo yo, que siempre están ahí. Cuando hay un montón de gente que ha pecado, y ahí el que está consciente, no consciente, esto es espiritual, siempre lo digo yo, y los hermanos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida lo saben. Esto es espiritual. Quien pasó por ahí, quien compró, quien comió, quien volvió a ver, quien hizo una sonrisa, quien compartió con otro, ya se contaminó. Esto es así. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice la palabra del Señor, que investiguen a ver si es cierto esa persona. Y si encuentran, bueno, todo el pueblo ha pecado. ¿Cómo estamos hoy? Lo hemos tomado nosotros muy livianamente, pero hoy día, más que nunca, cuando vemos que ya el día se aproxima para el gran día del Señor, ¿verdad? Que es de juicio terrible, ¿verdad? Tenemos que ponernos en cuenta, tenemos que ponernos de acuerdo. Se dice, ya en ruinas, cuando reúnan a todos los habitantes, ¿verdad? Deben de ser destruidos todos los habitantes con sus animales. Dice, ya en ruina, dicha ciudad nunca más podrá volver a ser edificada para evitar su influencia sobre la nación. Dios raía de toda la tierra, de su alrededor, del pueblo santo. Y su destrucción debía servir de ejemplo para los demás. ¿Qué pasó eso? Nos estamos esperando. ¿Cuánto hace que Dios no hace esto? Pero bueno, de tiempo en tiempo, si escudriñamos la palabra, Dios da juicios. ¿Qué estará pasando hoy día con el coronavirus o el COVID-19? Solo Dios sabe. Pero aquí estamos y damos la gloria al Señor, y Él tiene en control eso. No podemos decir que por esto, por aquí, que Dios... No. La palabra del Señor nos dice que Él está poniendo su mano ya. Según la palabra, en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vivimos de los 70, 80, 90 para acá, ha cambiado nuestra sociedad totalmente. Y hoy el panorama está para que el anticristo se levante. Veámoslo todo, con estos teléfonos inteligentes y toda esa tecnología que está, wow, a ustedes, a mí, nos están vigilando, nos tienen controlados. Y esto está en la palabra del Señor. Dice entonces, velemos el espíritu, no sea que nuestra comunidad caiga en incredulidad
o inmoralidad. Velemos. No sea que donde estamos viviendo nosotros, por ahí se puede levantar algo y puede afectarnos espiritualmente y podemos caer en incredulidad, no creer a Dios y ser religiosos nada más como mucha gente hoy día y caer en inmoralidad. Aunque no podremos eliminar todas las contradicciones sociales, jamás, que ya que se domina encima de esto, no podemos, pero mi entorno lo domino yo, su entorno lo domina usted, su familia la domina usted, su familia le da usted las pautas. Entonces procuremos ser una comunidad, una iglesia, una familia de fe, deseosa de justicia, verdad y santidad. Repito, deseosa de justicia, verdad y santidad. Así, iglesia, podremos ser luz y sal que ilumina a este mundo. Dos preguntas siempre. ¿Cuál sería el juicio divino para la ciudad idólatra? Destrucción. ¿Cuál sería el juicio divino, el juicio de Dios para una comunidad idólatra? Hoy día. Bueno, el juicio de Dios. Segunda pregunta. ¿En qué áreas mi comunidad se ha apartado de Dios? Hermano, cuando uno escudriña toda la palabra, el deseo de Dios es que cada hijo, cada hija permee su entorno y que el vecino, el pueblo entero le conozca a Él para que vivamos. El asunto es que nos hemos apartado de la palabra hace muchísimos años y la iglesia nos hemos apartado, la iglesia se ha modernizado, la iglesia se ha salido de la palabra y hoy le damos culto al Señor que al rato no es el verdadero culto. Por eso, por lo menos a nosotros, Iglesia Cristiana Fuente de Vida, desde el 2003 son testigos, Dios nos encomendó, nos llevó a buscarle cada uno de nosotros en intimidad. Y desde el 2003 para acá venimos predicando, venimos haciendo. Cuesta, claro que cuesta, porque nuestra carne tiende al pecado. Eso venimos hablando siempre y hay que quebrarla, hay que dominarla, hay que hacerla que se duela, pero vivir a través de la palabra en espíritu. Y pronto la carne se va doblegando. La segunda parte, ahí en Deuteronomio 13, estos dos versículos 17 y 18. Y no se pegará a tu mano nada del anatema. Hay que quemarlo todo. No coja nada, dice, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová, dice el 18, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Dios, de tu Dios. Es lo que Él pide de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Es santidad. Y donde quiera que encontramos eso. No tomarás del anatema. Interesante esto, hermano. Cuando hay necesidad y aquello es de pecado, aquello es de mala influencia, aquello es mal habido, aquello no es santo, aquello no es puro, no lo toque. Dios, usted depende de Dios, yo dependo de Dios. Y la carne se nos eriza y quiere coger aquello. Pero dice, Señor, para que no te vaya mal, deja, no toques el anatema. No andes con el mundano, no te enredes con ellos. Decíamos la vez pasada que David odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Y conmigo ellos no se van a juntar, decía David. Detesto a los impíos. Y conmigo no se van a juntar. Entonces, si los impíos lograban instigar a los moradores de su ciudad para ir a servir a dioses ajenos, entonces debían ser destruidos. Hoy espiritual. ¿Cuál es aquello? La carne, destruir aquello, aquel deseo. Y decirle, aunque se enoje, aunque me pegue, aunque haga lo que quiera, decirle que al impío que eso no es así.
Yo no debo servir a dioses ajenos. Yo no debo inmiscuirme en esta situación. Ir a comerme un poco de rosquillas, o ir a tomar un chicheme, o ir a cualquier otra cosa. No, porque yo pertenezco al Dios vivo. Esto es espiritual. Mucha gente no quiere entender esto. Entonces debían ser, dice, destruidos. Sin embargo, Israel no debía tomar nada del anatema. Destruya, pero no toques nada. Aunque vieras, dice, cosas codiciables, cosas buenas que nos sirven, que me sirven. Si Dios mandó que las quemaras en fuego, eso mismo debían de hacer. Si Dios te dice, si Dios me dice, no haga eso, aunque quiera, yo tengo que castigar mi carne y no hacerlo, usted también. Así evitarían ellos y nosotros ser influenciados por el pecado. Pecado está lejos de nosotros. No juego con el pecado, no me arrimo al pecado, no estoy con el pecador. Eliminar a sus propios compatriotas, en ese caso para ellos físico-espiritual, para nosotros espiritual. Ellos tenían que matar a sus propios compatriotas. Entonces eliminar a sus propios compatriotas fue en extremo doloroso. Pero la obediencia a los mandamientos de Dios salvaría a toda la nación de Israel. Qué interesante. Wow. No inclinemos nuestro corazón a lo que Dios nos ha prohibido. La Biblia está ante, iglesia, en eso. Lo que Dios no nos mandó a hacer, no hay que hacerlo. Lo que Dios nos manda a hacerlo de acuerdo a su palabra, hay que hacerlo. La nación con una fe pura recibirá de Dios su misericordia. Le corresponde a Dios. Le corresponde prácticamente a Dios. Yo necesito aquello y ahí está aquello, pero este es el anatema y no, esto es de pecado, eso es mal habido. Eso, o sea, yo dependo de Dios, usted depende de Dios. No inclinemos en todo el corazón a lo que Dios nos ha prohibido. Porque la nación entera recibirá de Dios su misericordia, su compasión y será prosperada. Si obedecemos a la voz de Dios, guardando todos sus mandamientos para hacerlo recto ante sus ojos, recibiremos su misericordia y su bendición. Repito, si obedecemos a la voz de Dios, si obedecemos a la voz de Dios, guardando todos sus mandamientos, su palabra, cuando guardamos los mandamientos para hacerlo recto, nada más ante los ojos de Dios, entonces solamente así, y no de otra forma, recibiremos misericordia y bendición. Las dos preguntas finales. ¿Qué debía hacer Israel con el anatema? ¿Qué debía hacer Israel con el anatema? No tocarlo, destruirlo, no tocarlo, por más que no lo necesitara. Depender netamente de Dios. Si yo hago eso, entonces, en la segunda, ¿en qué resultará mi obediencia al mandato de Dios en el futuro? En que yo y usted podemos recibir su misericordia y su bendición. Hermano, la bendición de Dios son maravillosas, tremendas. Pensando en la bendición espiritual de Dios, de ahí dependen todas las cosas. Vamos a la nota, a la carta. Vaciar nuestros corazones. Dice, el año pasado me sometí a una endoscopía y lo que me resultó más difícil fue el proceso de preparación el día previo del examen. Para esto hay que beber a horario un líquido sin sabor que te hace ir al baño cada rato, incluso hasta la noche. Nosotros acá le llamamos purgante. Hay que purgarse
para hacerse esa endoscopía, un examen de colon, especialmente gastroscopía, le mandan a usted, le mandan a uno un medicamento con Gatorade con otro líquido, un polvo. Usted tiene que estar tomando de tal hora hasta la noche para que el colon esté totalmente limpio al momento de hacerle el examen. Y eso, lógico, hay que ir al baño a cada rato. Sin embargo, no tienen idea de lo bien que me sentí una vez que estaba vacío, limpió totalmente. Había desaparecido esa sensación de hinchazón y me sentía liviano. Entonces se me ocurrió que si pudiéramos tener controles médicos espirituales, qué lindo, sería una buena idea vaciar nuestros corazones para hacer una visualización profunda de nuestra condición espiritual. ¿Amén? Suponiendo que fuera posible, entonces, si estamos repletos de ídolos que bloquean la vista del Espíritu Santo, y eso a veces, hermano, no vemos a Dios por un montón de ídolos, un montón de idolatría que hay en medio nuestro, y no vemos al verdadero. Pero si eso lo limpiamos totalmente, el trabajo de limpieza sería definitivamente agotador físicamente, la carne. Además, si nos resistimos a pasar por el proceso de preparación para poder examinarnos, todo se complicaría y la experiencia se volvería una absoluta agonía. No está el proceso, no estamos dispuestos a tomarnos el purgante, no estamos dispuestos a examinarnos espiritualmente con el Señor, a intimar más con Él. Y eso no sería todo, porque los ídolos con los que gozamos de los buenos momentos, alejados de la comunión con Dios, tampoco nos dejarían ir fácilmente. Es que si se va a grabar el ser humano, hablando ya espiritualmente, si no hacemos el examen espiritual con el Señor y nos damos al 100%, hay agonía. Hay que ir al baño a cada rato en sentido figurado, mientras iba haciendo esa limpieza. Claro que hay estorbo, claro que hay dolor, que hay agonía, pero al final el proceso es totalmente maravilloso. Pero precisamente por eso necesitamos una endoscopía espiritual. Arrepentimiento es la tarea de vaciamiento que realizamos para desbloquear el camino de la oración que estaba obstruido. Hay personas que no pueden orar. Como decíamos la vez pasada, se conecta un momentito y menos de no sé cuántos, 10, 15, 20, 30 segundos se desconectaron, están pensando en otra cosa. Estamos pensando en otra cosa. Si no lo tenemos delante de Dios, una costumbre, y pidiéndole al Señor que nos dé deseo, que nos dé ganas, que nos enseñe, que nos dé, que queremos de Él, que queremos golpear nuestra carne, que no es posible que nosotros nos despeguemos del Señor, no es posible que yo empiece a orar y ya me desligo de Él, no es posible que yo esté pensando en Él, en la vida eterna, en lo que Él tiene para nosotros, en que yo tengo que andar en santidad, tengo que estar sometido a Él, y Dios, iglesia, al momento va a ser la obra preciosa, maravillosa. Entonces necesitamos esa endoscopía espiritual. Entonces, arrepintiéndolo es la tarea de vaciar para bloquear el camino de la oración que estaba obstruido. A través de esta, ante el Señor, en la oración, presentamos ante Dios sin dejarnos llevar por las tentaciones de las circunstancias, y eliminamos todo obstáculo que esté impidiendo la emoción y la alegría de adorar. Cada vez que nosotros nos sometemos al Señor, hermano, tenemos que ir sintiendo esa emoción, esa alegría de estar en su presencia, de adorarlo, de glorificarle, de que estamos delante de Él más y más. En últimas, la única forma de recuperar la sanidad espiritual es cuando se abre este camino del arrepentimiento y nos paramos ante Dios
como hijos, como verdaderos hijos. Esto es importantísimo. A veces nos paramos y oramos al Señor y un Dios desconocido, un Dios que no, Él es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, es nuestro papá, lindo papito, papaito. Él es todo en nuestra vida. A veces llegamos ante Él como extraños, como si fuéramos de otro Padre. No, Él es nuestro Padre Celestial. Él es todo en nuestra vida. Y esto tenemos que disfrutarlo. Tenemos que emocionarnos. Ahí sí vale la emoción y no otra cosa. Alegrarnos, tener alegría. Emocionarnos. Yo quiero emocionarme más y más. Muchos que se emocionan y gritan y quedan suaves. Pero en la presencia de Dios, cuando escudriñamos palabra de Dios, cuando se escudriña palabra de Dios, tiene que existir emoción, porque es la palabra de Dios, y no tanto, y no tan solo cuando nosotros cantamos, alabamos. Eso está bien también. Pero más cuando escudriñamos la palabra, es Dios hablándonos directamente, tocándome, hablándome a mí directamente, diciéndomelo a mí, porque la palabra del Señor no es historia, no es una historia que se cuenta para saber si pasó. No, es una palabra viva, eficaz, para mí primero. Así es que sigamos adelante, iglesia. Somos hijos de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, y Él nos llevará hasta el final. Padre, una vez más, papito, le damos gloria, le damos honra a usted por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sigue siendo ese Dios maravilloso, ese Dios que sostiene el mundo en sus manos. Ese Dios que vela por cada uno de nosotros. Ese Dios que nos habla, nos sigue hablando a través de su palabra. Hoy, mi día, a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos sentir su arrullo, sentir su presencia, sentir que le amamos también. Y nos hacemos una con Él. Papito, sigue fluyendo en nuestra vida. Ahí están mis hermanos. Bendícenos grandemente. Señor, las voluntades son nuestras, las ponemos delante de su presencia para recibir ese fluir de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. En tu nombre, papá, quedamos ahora y siempre. Amén.